fuerte aplauso al Rey, al Espíritu Santo que nos está consolando. Aleluya, gloria al Señor. Damos la bienvenida a aquellos que están a través de la radio, de las ondas radiales, a través de las redes sociales. Damos la bienvenida a que seas parte de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Pueden tomar sus asientos. Qué bendición verles y poder compartir con ustedes en esta tarde del Señor. Y para comenzar, quiero empezar así de esta manera. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos crecer en nuestra relación con Dios? Sobre todo en nuestra relación, nuestra vida de oración, ¿verdad? Yo creo que todos queremos crecer en esa área. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces que empiezo mi oración al final del día. Esto quiere decir que en la noche. Y empiezo, y por alguna razón que creo que nos ha pasado, no recuerdo en cómo acabó mi oración. ¿Por qué? Porque me quedé dormida, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento donde empezamos nuestra oración al final del día, en la noche, y estamos tan cansados, estamos tan fatigados de lo que vivimos durante el transcurso de las horas, desde la mañana, que los niños, que la casa, que el trabajo, que aquí. Entonces comenzamos nuestra oración en la noche y nos quedamos dormidos. Y nunca sabemos cómo en realidad terminamos esa oración. Y luego empiezo y digo, bueno, Señor, como que orar de noche, como que no me está dando resultados como el que yo quiero ver, ¿verdad? Y digo, voy a empezar a orar en la mañana. En la primera hora en la mañana empiezo mi oración, y en la mañana es completamente diferente, lo contrario, porque apenas estoy despertando, estoy divagando, todavía estoy más dormida que despierta. El pastor dice que yo me levanto en zombie mode. En zombie mode, que dice que yo me levanto, me arreglo, bajo, preparo a los niños, hago el desayuno, los pongo en el autobús y luego regreso a casa y sigo durmiendo. Entonces, como que tampoco miro algún resultado en la oración, porque apenas como que el cuerpo va despertando. Yo sé que de pronto a algunos no, a mí sí, voy a ser honesta, porque te levantas como cansada y dices, bueno, los niños, la escuela. De igual manera, entonces, y luego me pongo a orar, y como estoy todavía como en zombie mode, y miro el reloj y siento como que ha pasado 30 minutos, 45 minutos, pero en realidad ha pasado muy corto tiempo, ha pasado 15 minutos apenas, y entonces tampoco uno mira el resultado, ¿verdad? Y digo, Señor, como que mi oración no trae mucho fruto, como que mi oración necesita algo más. Y empiezo a decirle, Señor, dame herramientas para poder tener oraciones eficaz, oraciones efectivas en mi vida. Y eso es precisamente el tema que te quiero compartir y el día de hoy. Mi enseñanza del día de hoy es cómo tener oraciones eficaz y oraciones efectivas. Y no sé si alguna vez ha escuchado decir usted o ha dicho que la oración tiene poder. ¿Cuántos aquí hemos dicho eso o cuántos los hemos escuchado? Hemos escuchado y hemos dicho, y aún yo entendiendo esto y entiendo el significado o esta frase, no es completamente del todo cierto. Esta frase que la oración tiene poder, esta frase no es de todo de cierto. ¿Por qué? Esta frase va más allá de lo que tú te puedas imaginar. Esta frase no es solamente la oración tiene poder y me voy a poner a orar porque yo sé que voy a ver un resultado en la a través de mi oración, lo que yo quiera ver. A veces creemos y pensamos que la oración es en realidad lo que tiene el poder, pero la oración no es eso. La oración es el transporte que nos lleva a donde está el poder. Amén. La oración es el medio, pero no es el fin.
La oración es nuestro vehículo, el transporte que nos va a conectar con el poder transformador de Dios. Amén. Esa es en realidad la función de la oración. El medio de transporte, nuestro vehículo para saber a dónde llegar, a nuestro final, a nuestro destino. Esa es realmente la función de la oración. Y ahí vemos que la oración no está el poder, que digamos, bueno, la oración sí tiene poder, sí, de alguna manera sí, y hemos dicho y tenemos bien este significado, pero no es el resultado. Amén. El resultado donde nosotros queremos llegar es donde está el poder, y donde está el poder es donde está Dios. Entonces, la oración es el vehículo, y para dónde realmente nos lleva este vehículo, o donde realmente queremos llegar. Y ahora quiero decirte que hay de vehículos a vehículos, ¿verdad? Hay muchos vehículos. Y en años, en nuestro primer transporte que hubo antes eran los animales. Los animales fueron uno de los primeros vehículos del principio. Se transportaban en animal, en caballo, ¿cómo se llama? En burro, en camello. Entonces eran un medio de transporte en esos años. Las carretas, juntamente con los animales, fueron también otro vehículo para transportarnos. Las bicicletas, las motocicletas, los carros, ahora los aviones, los barcos fueron otro medio de transporte. Los trenes son un medio de transporte. Todo hay de vehículos a vehículos, y todos estos vehículos, y el propósito es de llevarnos de un punto y transportarnos a otro, de movilizarnos de un lugar a otro, amén, para que podamos avanzar y te puedas movilizarte de un punto a otro. Usted el día de hoy llegó aquí en un vehículo, no sé si sea carreta, avión, lo que sea, helicóptero, no sé, ¿verdad? A veces quisiéramos convertir nuestro auto en un helicóptero, porque vamos a las carreras, el tiempo, el trabajo, y dice, ya voy tarde, entonces quisiéramos ir volando en vez de ir manejando. Y es increíble, mis hermanos, cómo hay autopistas el día de hoy, cómo están diseñadas para que podamos avanzar, cómo están hechas, y podemos ver que esta ciudad de San Antonio está creciendo. Y están haciendo autopistas más anchas, más grandes, freeways altos, para que nosotros podamos avanzar de un punto a otro. ¿Y para dónde me llevas con esto, pastora? Es que te quiero decir que nuestra oración es ese vehículo. Depende del vehículo, es donde tú vas a llegar, el avance que tú vas a tener. Si tu oración puede ser que sea una bicicleta, vas a llegar, pero te vas a tardar. De pronto tu oración sea un animal, entonces depende de la oración, te vas a tardar a donde tú quieres llegar. Y ahí es donde vemos nosotros que en nuestra oración muchas veces decimos, pero es que yo oro y como que yo no miro mucho resultado. Oro y vuelvo a orar y vuelvo a orar, y como que Dios no me escucha, como que Dios me está ignorando. Entonces, pero depende de ese vehículo, depende de cómo tú te comuniques con Él, de cómo tú quieras que esa oración tenga efectividad en tu vida y sea eficaz y sea efectiva. Amén. Entonces, en muchos años atrás se transportaban en barcos, después empezaron a salir barcos, se transportaban en barcos, las embarcaciones. Entonces, los barcos antes, para poderse ir de una nación a otra nación, se tomaba meses, un mes, 2 meses, un mes y medio, qué sé yo. Entonces el barco es una transportación del principio, se puede decir, ¿verdad? Entonces me sorprende cuando yo estudiaba esto acerca del tipo de transporte que podamos, depende donde la rapidez que vamos a llegar. El día de hoy la embarcación no se tarda de una nación a otra, no se tarda un mes y medio. ¿Por qué? Porque ya las turbinas, los motores, la proporción de ese vehículo ha cambiado. Entonces lo que antes se tardaba meses en llegar, hoy se tarda horas. Ahora en día se tarda horas. Ahora están los aviones. De una nación a otra tú te sorprendes que puedes llegar en 3 horas. En carro se tardan
más tiempo, 2 días, 3 días, ¿verdad? Entonces es increíble cómo o qué tipo de vehículo usemos es nuestro avance, en nuestro avance. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que depende de tu oración o cómo quieres conectarte con el Padre, o que donde llegue a finalizar tu oración vas a hacer el resultado más rápido. Con esa rapidez podemos llegar. Entonces, cuando nosotros le damos el énfasis a la oración o el propósito a la oración, nos podemos perder en el camino. Cuando nosotros pensamos que la oración es que tiene el poder, nosotros nos podemos perder en el camino y de saber que la oración no va a llegar al Padre. Porque entonces, ¿de qué la oración? Sí, la oración. Pero es ahí donde nosotros nos conectamos con Dios. Y así mismo dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 6:5, y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Algo que yo entiendo aquí en este entonces ya estaban formándose, como quien dice, religiones como lo vemos el día de hoy. Pero el contrario en el pasado a lo que estamos viviendo hoy es que hoy hay tantas religiones, doctrinas. Entonces, cuando observamos la fe y las oraciones del pueblo judío antiguamente, nos damos cuenta que no eran igual a los gentiles, a los hipócritas. Ya habían otras religiones. Y entonces la oración del pueblo de Israel no era igual. No era una oración repetitiva. También en los salmos podemos ver que ningún salmo es igual a otro. Yo no miro que un salmo se mire que es igual al otro. Todos los salmos son expresiones del corazón, son oraciones, son alabanzas que salen del corazón, no son repetitivas. Nunca vemos que se vuelva a repetir. Pero el día de hoy existen tantas religiones que sus oraciones son repeticiones, mantras, cosas que se están repitiendo continuamente. Eso es mantras, cosas que se repiten continuamente. Y es cierto, nuestro Señor Jesucristo dijo: si quieren orar, oren así, Padre nuestro. Esa es una guía que Él nos está dando. Porque dice Padre nuestro, está diciendo que reconoce primero al Padre. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, tú que eres Rey y Señor y Dios Todopoderoso, reconocimiento a Él. Y Jesús dice esto: ¿ustedes creen prácticamente que ese es el propósito de la oración? Que sea palabrerías nada más, un repetir de palabras. Eso no te va a llevar a ningún lugar. El repetir palabras. De alguna manera, a mí me parece que a Dios no le agrada ese tipo de oraciones repetitivas. ¿Por qué? Porque Dios es el ser más sabio e inteligente que nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿No crees tú que Él va a querer que tú seas inteligente, un ser omnisciente, omnipotente, que te comuniques de una manera totalmente inteligente? Claro que sí, yo creo que sí. Amén. Y es ahí donde somos desafiados en nuestra oración. Es ahí donde tú y yo venimos a ser desafiados y a ser tú mismo, tu misma persona. Cuando tú eres tú mismo y te acercas al Padre, tú no vas a venir con una oración repetitiva. No vas a venir consiguiendo palabras, mantras, que significa repeticiones. Amén. Yo como veo y cómo me puedo presentar, pastora, delante del Señor, siendo tú mismo, siendo tú misma. Así debemos presentarnos delante del Señor. ¿Y qué haces cuando tienes una cita? Por decir, cuando nos presentamos con nuestro Dios, siendo nosotros mismos, tenemos que hacer una cita. ¿Cuántos aquí hemos hecho una cita?
de alguna manera. Todo. Usted quiere ir al doctor, ¿qué hace? Una cita con un doctor. Usted quiere ir a ver a un abogado, ¿qué es lo que hace? Hace una cita con un abogado, cita con una contadora, cita para hacer nuestras taxes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos una cita, uno se prepara con preguntas, documentos, qué palabras voy a decir o qué palabras voy a usar para no cometer torpezas, para no cometer errores. No estoy diciendo que Dios le urge el tiempo, que por eso tengo que hacer cita con Dios para poder orar con Él. No es que estoy diciendo que a Dios le urge el tiempo, no es que Dios no tenga el tiempo para darnos, simplemente nosotros debemos hacer citas, que le demos prioridad a esa cita. Amén. Dios, siendo Dios, Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, el sabio de sabios, y hacer una cita es muy importante con Él. Una cita divina con el abogado de abogados, con el doctor de doctores, con el contador de contadores, con el dueño del oro y de la plata. ¿Tú no crees que es importante hacer una cita divina con Él? Claro que sí. Y es así poder tener una relación con Él a través de ese transporte que es la oración y haciendo una cita divina con Él. La oración eficaz y una oración efectiva la puedes ver cuando tú le das prioridad, cuando lo pones el tiempo adecuado para Él. Pero a veces nosotros estamos tan confundidos, o a veces nosotros decimos, pues bueno, o les pasa así como me pasa, voy a hablar de mí, así como me ha pasado a mí, que digo, bueno, Señor, llegó la noche, estoy cansada, pero voy a orar, que sea media hora, y al final termino dormida. No le estoy dando el significado real a mi oración. ¿Y tú crees que yo así voy a ver oraciones eficaces, oraciones efectivas en mi vida? Claro que no. Y es ahí donde nosotros llega la pregunta de todo el tiempo. Señor, es que tú no me oyes. Yo oro, te busco, ayuno, adoro, voy a todos los cultos, Señor, y como que tú no me oyes. ¿Por qué no le estamos dando la importancia? O simplemente llegamos un día como hoy y es cuando nos acordamos en venir al altar y orar. Pero ¿qué pasa en la intimidad? ¿Hacemos de veras una cita con el Señor? Así es que mi oración debería de ser ese vehículo para que tenga una oración eficaz en mi vida. Amén. Si mi oración es un vehículo, yo necesito ponerle proporción. Depende del vehículo, usted necesita ponerle proporción. Yo voy a usar en este caso un carro, ¿verdad? Yo necesito, si mi oración va a ser un carro, yo necesito darle mantenimiento, proporción, turbo, bujías o qué sé yo, un aceite bueno, que no sea el barato, sino algo, échale un aceitito que se le echa a la gasolina para que corra la gasolina limpio y la pueda limpiar. Entonces yo tengo que buscar las herramientas para ese vehículo que me va a transportar donde yo quiero ir. Hay veces que ese vehículo se nos olvida hacer el cambio de aceite, si el pobre se queda sin aceite, el pobre se queda sin agua y después anda echando humo y nos deja tirado y no llegamos a nuestro destino porque no le pusimos y no le dimos la importancia a ese vehículo que nos va a transportar a donde nosotros queremos llegar. Y si no, es que yo no sabía que tenía que ponerle agua al carro. O yo no sabía que tenía que ponerle gas, porque también me ha pasado. ¿Sí? Me ha pasado que la verdad, quien pone gas a mi auto es el apóstol. Yo no sé dónde está el para echarle gasolina. Muchas veces se me olvida, para serle sincera. Entonces le digo, amor, pues, el carro no trae gas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Entonces nosotros no le damos la importancia a nuestro transporte, que es la oración, a nuestro vehículo. Tenemos que ponerle proporción y tenemos que ponerle turbo para poder avanzar en la vida. Y en la palabra de Dios encontramos que sí podemos hacerlo. ¿Y de cómo?
Dice Santiago 5:16 así: la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí en Santiago me da dos verdades en la oración. Número 1, eficaz. ¿Qué significa eficaz? Eficaz produce el efecto esperado. ¿Qué efecto queremos ver en nuestra vida? Significa también estar activo, fuerte, poderoso, vigoroso, eficiente y competente. Y yo creo que cuando dentro a la antesala de Dios o con Dios, cuando nosotros entramos con el Dios Todopoderoso a la antesala, a esa cita que hemos preparado y hemos hecho con el Señor, yo creo que vamos entrando y presentándole una causa, presentándole nuestra adoración, lo que yo necesito delante de Él. ¿Y qué significa? La oración eficaz del justo puede lograr mucho. En esta frase nos motiva a clamar a nuestro Dios por Él. Te lo voy a volver a repetir. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esta frase nos motiva día a día a buscar de nuestro Dios, a estar con Él. En su voluntad soberana, Él usa nuestras oraciones para cambiar al mundo a través de la oración, a través de este vehículo. Él nos ayuda para poder cambiar este mundo, los que están alrededor, nuestras situaciones, las situaciones que podamos tener es a través de ese vehículo que es la oración. Y Dios lo usa de esa manera. Y yo creo que yo estoy encontrándome con una persona cuando dentro a la antesala con Él, yo me estoy encontrando con una persona que puede hacer lo imposible posible. Cuando tú entras en esa cita divina con Él. Por eso en ese medio, en esa oración, vas a encontrar la eficacia, la seguridad de lo que quieres ver cumplida en tu vida. Pero ¿qué significa, pastora, con exactitud esta frase de Santiago? Significa que recibiremos todo lo que pidamos en oración o que la santidad que portamos fortalezca nuestras oraciones. Nuestra santidad, nuestro testimonio, cómo andemos caminando en la vida. Así es que por el otro lado, no es todas las oraciones que son eficaces. No son todas. No todas las oraciones tienen la misma eficacia o efectividad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque también depende de la persona que la está haciendo. Todo depende de ti. Todo depende de ti, cómo tú la hagas. Y dice que la oración de eficaz del justo, punto número 2 ahí, justo. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra justo, quiere decir que por justo, esta relación son dos aspectos. Por un lado está la persona que hace lo correcto, se trata de una persona irrepresible, mantenernos irrepresibles hasta la venida ¿de quién? De Cristo, que nos caminemos correctamente, es decir, una persona que vive de tal manera que nadie tenga algo que reprocharle, algo que decir. Oh, para mí esto es un desafío que nosotros tenemos, vivir y estar de una manera irrepresible, sin nada, sin manchas, nadie que nos pueda reclamar. Caminar y ser irrepresible tiene que ver con integridad, ser personas honestas y de alejar de nuestra vida máscaras, caretas, filtros equivocados, filtros que no debemos de tener en nuestra vida, sino que realmente presentarnos como lo que somos realidad delante del Señor. Tú no puedes ocultarle algo al Señor. Puedes mentirle a la persona que está a tu lado. Puedes decirle, pero el Señor te conoce, el Señor me conoce. Entonces, cuando nosotros queremos venir a poner esos filtros equivocados delante del Señor, ¿tú crees que nuestra oración sea eficaz, sea justo?
¿Crees tú que nosotros somos justos? Cuando venimos al Señor y queremos poner esos filtros, yo creo que no. Tenemos que tener y ser vulnerables delante de su presencia. Ay, pastora, pero es que quien no quiere poner filtros si vivimos en esta humanidad de pecadores, sí podemos, en la palabra del Señor, ser justos, intachables, honestos. Esa es la otra parte de ser justo. Y en la Biblia encontramos y dice que el justo es uno que ha recibido justicia por la relación que tiene con Dios y con Jesucristo. Ese es justo. La palabra de Dios dice que el justo es Jesucristo. Jesucristo nos entregó la justicia. Amén. Él pagó nuestras deudas para que nosotros pudiéramos vivir fuera de deuda. No tenemos que pagar nada porque Él ya lo hizo todo, Él ya pagó. Justo también es aquel que se persigue vivir una vida de manera irreversible, y también del otro lado podemos ver que Jesucristo ya pagó nuestras deudas, nuestro pecado. Él ya murió, Él ya lo pagó, Él pagó el sacrificio. Y yo digo, cuando escucho a aquellas personas o que dice, ay, que hice todo lo posible, es un sacrificio, vamos a hacer un sacrificio de amor al servir la casa de Dios. Yo creo que eso no es un sacrificio. Sacrificio es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso sí es sacrificio. Pagar la deuda del otro. Imagínate tú pagarías, tú te sacrificaras por alguien que no conoces, que no amas. Él nos amó primero. Eso sí es sacrificio. Él ya pagó nuestras deudas. Entonces esto estoy diciendo, Señor, que cuando nosotros somos justos y que ya tenemos la justicia de Dios, entonces sí nos podemos preparar para tener una vida de oración poderosa, una vida de oración eficaz, una vida de oración efectiva, una vida de oración transformadora. Cuando nosotros caminamos como justos, honestos, irrepresibles, sin manchas, amén, recibimos la bendición de la justicia de Dios cuando nosotros creemos por fe y practicamos la fe. Dios nos llama entonces justos. Es ahí donde Él nos llama justos. Y quiero tocar, esa es la plataforma que te quiero poner. Y ahí se me va entrando el espíritu del apóstol aquí. Quiero tocar contigo 4 proporciones, motores, turbos que tenemos que ponerle a nuestra vida de oración para poder avanzar. Y yo hoy, en esta noche, solo voy a tocar 2 porque el tiempo apremia. ¿Okay? Y en primer lugar es ¿a dónde me quiere llevar la oración si es un vehículo? Lo primero que quiere la oración es llevarme a fortalecer la intimidad, mi relación con Dios. Casi todas las personas, cristianos, no cristianas, religiones o no religiones, por alguna manera levantamos oraciones o peticiones o comentarios casuales de Dios, o hacerle algo a Dios. Ay, Señor, ayúdame. Y dice que es ateo. De alguna manera lo está clamando, amén. Pero nosotros tenemos ponerle proporción a nuestra oración. Tenemos que hacer la diferencia a solamente buscarlo cuando tenemos una necesidad, o solamente agarrar ese transporte porque yo necesito algo, lo necesito ver ya, una respuesta ya, entonces agarro mi carro y me voy, y entonces, pero no le metí proporción a mi oración, no le metí turbo para yo tener esa conexión. Y el Señor nos desafía en tener esa relación con Él en una vida profunda y completamente diferente a todo lo que podamos ver y escuchar de afuera. Nosotros, como hijos de Él, tenemos que cambiar ese vehículo y darle la importancia para poder llegar a donde está nuestro Padre. Amén. Y yo quiero poner como ejemplo que todos podamos entender, y que todos vamos a entender este ejemplo que te quiero dar el día de hoy. Imagínese usted que usted está cenando con una persona a la cual usted le interesa mucho, demasiado compartir, mucho tiempo. Puede ser una amistad muy importante,
puede ser su pareja, puede ser que una persona a la cual usted admira, un cantante, y dice, wow, me voy a sentar con esta persona y usted lo admira muchísimo. Puede ser también un empresario para hacer grandes negocios y entonces usted está emocionado por sentarse a hablar con esta persona. Y una persona a la cual usted admira mucho le va a dar el tiempo necesario, la importancia necesaria. Uno escoge el mejor lugar, escogemos restaurantes para poder conversar con esta persona o tener unas conversaciones significativas, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, donde decimos, vamos a buscar un buen restaurante para ir a cenar con estos hermanos porque me interesa tener una buena plática con ellos, una conversación realmente significativa para nosotros. Y hay lugares, hay restaurantes donde llegan y tienen buena comida y un buen ambiente, se podría decir, pero no es un buen lugar para conversar. No es un buen lugar para tener una conversación significativa con esa persona. Hay mucho ruido, hay mucha distracción. Y los otros días llegábamos a un restaurante, queríamos conversar con estas parejas y había mucho por allá, se escuchaban unos cantando, habían karaoke y cantaban y mucho ruido, la gente por el ruido no podía hablar, sino que gritaban y salimos ahí como con dolor de cabeza en vez de tener una conversación realmente significativa. Y hay lugares que son diseñados también para que estas relaciones significativas podamos tenerlas y plantarlas en una mesa. ¿Y cómo hacen estos restaurantes, pastora? Generalmente tienen una correcta iluminación o separan, ponen separadores para poder ir esas personas importantes, sentarse y poder tener esas conversaciones de negocio con una persona inteligente, con una persona a la cual yo admiro y podamos entender esa conversación. Amén. Así que tratan de poner como en sombras todo lo que está a tu alrededor para que no haya ninguna distracción a lo que tú vas a llevar a cabo en esa mesa, en ese restaurante. Amén. Así es que ellos se preparan y preparan todo para que tú puedas tener un buen momento con esa persona y tú puedes disfrutar una reunión y todo pueden disfrutar de esa compañía como debe de ser. Y también ponen un mesero en esos lugares. Los meseros se acercan discretamente a ti. Hasta ustedes los miran que los meseros usualmente en esos tipos de restaurantes se visten todos de negro. ¿Para qué? Para pasar de percibidos. No ponen colores muy fuertes, sino que todos se visten de colores oscuros para no ser o llegar en momentos inadecuados cuando están hablando. Llegan discretamente y simplemente llegan por lo necesario, ¿verdad? Llegan para tomar la orden, llegan para poner agüita, llegan para ver si necesitan algo, pero realmente el mesero no se acerca mucho por darles la privacidad a las personas que están en la mesa. ¿Ven? Todo lo hemos pasado de alguna manera eso y ellos manejan de una manera muy discreta en el ambiente. Entonces estas personas no intervienen a lo que está pasando en la mesa porque es privado. Y al final usted viene y le agradece al mesero, muchas gracias, todo muy rico, muy buen mesero y hasta ahí. Y hasta una propina uno les deja. Cuando uno sale del restaurante, ¿qué pasa? Ya el ambiente cambió. Ya tú vas caminando fuera del restaurante y te alejas de la mesa donde tuviste esa plática interesante, donde tú te alejas de esa conversación significativa que pudiste tener. Entonces la conversación entre esa persona, porque me ha pasado y voy caminando y le digo, entonces cuéntame qué vas a hacer esta semana, qué vas a hacer este año. Ya la conversación cambió completamente, se hizo más casual. Uno pregunta cómo están tus hijos, qué vas a hacer mañana y cosas así, ya un poco más casual porque ya estás fuera de la mesa donde tenías que estar compartiendo algo importante, en una conversación significativa. Ya cambia completamente el ambiente. ¿Qué es lo que te quiero decir con este ejemplo? Que nosotros debemos procurar así con Dios para fortalecer nuestro vínculo con Dios. Hay que entender que yo necesito
que nosotros necesitamos un marco, necesitamos un ambiente, necesitamos un lugar a solas con Él, que no tenga distracciones, que no tenga ruidos. Necesitamos ese ambiente para tener una relación significativa con el Dios Todopoderoso, para que cuando tú apartes esos momentos, que digas, voy a ir a comer con mi Padre a un lugar íntimo. No es que el mundo se va a desaparecer, porque el mundo no se desaparece, pero sí pone en sombra todo lo que está a tu alrededor, todo lo que quita tu distracción, todo aquello que quiere opacar, que quiere que te distraigas de tener una oración eficaz al Padre. Entonces nosotros venimos a ese lugar íntimo divino con Él, donde todo lo demás se apaga, se pone en oscuras, para que la luz de tu oración sea la que resalte y pueda llegar hasta donde está el Padre. Esa luz que va a iluminar, que es la relación, la conversación que tú tengas con Dios. Y el único que puede abrir eso y abrir tu corazón en la intimidad, en esa mesa importante donde tú lo vas a admirar, lo vas a apreciar, le vas a decir cuán poderoso Él es, cuánta misericordia tiene. Es en esa mesa importante donde encuentras consuelo para tu alma, ánimo, fe, esperanza, las promesas. Le dice, Padre, yo me acuerdo que tú me prometiste, Señor, que esto iba a pasar en mi vida, y yo lo creo, Señor. Tú eres el que me da la fortaleza, la esperanza, porque sé que tú eres el que me va a salir a mi encuentro. Ahora yo me pongo, Padre Celestial, en esta oración, que es el transporte para llegar a tu presencia, Padre Celestial. Es ahí donde entendemos que es a través de la oración el medio de transporte para llegar a donde está Él y salir de ese lugar, de esa mesa, fortalecido, diciendo, wow, me siento diferente, como que en esa mesa dejé y expuse todas mis peticiones, en esa mesa dejé todas mis aflicciones, en esa mesa reconocí que la persona que estaba a mi lado, que la persona que estaba comiendo conmigo, esa persona me ha dejado fortalecida. No sé si les ha pasado que hay mesas que usted tiene un buen negocio y dice, este negocio ya está hecho, y sales de ahí y dices, no, este negocio ya está hecho, ya lo dejamos ahí. Y en esa mesa que nosotros podemos ver mucha de nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra esperanza y las promesas que el Señor nos ha dicho. Yo creo que todos hemos estado ahí en ese momento. Yo creo que esos momentos son los que nos dan las fortalezas para crecer nuestra relación con Dios. Pero aquí entra el pero también. El pero también, usando el mismo ejemplo de la mesa, del restaurante, del mesero, también hay otra imagen que usamos. Muchos de nosotros vamos muy seguido a ese mismo restaurante, tu favorito, el que te gustó. Pero hay dos diferentes imágenes ahora en ese restaurante. Y la primera es la persona que está con nosotros en esa mesa, que somos nosotros mismos, que deberíamos de ser nosotros mismos. Y número dos, el mesero que en este caso sería Dios. Con el mesero quizás de pronto le preguntamos su nombre, le hemos preguntado, ¿sí o no? ¿Cuál es tu nombre? Y ya nos dicen nuestro nombre. Y le hacemos peticiones al mesero. Y hay veces que le damos hasta órdenes, ¿verdad? A ese mesero. Y le decimos, yo necesito que muevas esto para acá. Esto como que está muy frío, ya me trajiste la comida muy fría. Yo necesito que vayas y me la calientes. Es más, ya no la quiero. Como que somos rudos con ese mesero. Damos órdenes. Somos pedantes. Y hay veces que nos relacionamos con Dios de esta manera. Queremos darle órdenes al Señor y le decimos, Dios, como que esto que me diste, como que no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es lo otro.
Y somos así porque relacionamos a Dios con el mesero y no con esa persona importante que debería estar en la mesa. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a ser groseros con Dios. Y es ahí donde cuando entras a ser grosero y a darle órdenes a Dios, no vemos nuestra oración con una eficacia y efectiva en nuestras vidas. Y así relacionamos a Dios con esa persona no importante, que nosotros deberíamos de ser la importante, la persona que está enfrente. El importante es Él, sino que en las relaciones con el mesero quizás la dejamos al final una propina y depende, si el mesero hizo buen trabajo, tú dices, bueno, le voy a dejar una propina, pero si el mesero no te atendió, ven, ¿qué es lo que tú dices? No se ganó la propina. Y así mismo decimos, bueno, no se merece el Señor que yo vaya a trabajar a la iglesia y sirva en la iglesia y como que el Señor no aprecia lo que yo estoy haciendo. Relacionamos a Dios con el mesero y no como la persona importante de la mesa. Y depende de cómo Él nos trate y nos dé el trato que nosotros queremos, entonces sí, le dejamos una propina. Y así mismo pasa. Sin darnos cuenta, eso es lo que pasa. Pero al final de todo, Señor, te doy gracias. Así decimos, al final de todo. Y nos pasó hoy fuimos después del culto de la mañana, fuimos a comer y la mesera trajo el recibo. Todo estuvo muy rico, todo estuvo muy bien. Y el pastor dijo, no nos trajeron los chocolatitos, mi amor. Entonces yo creo que no se ganó muy bien la propina y le dije, exacto. Porque yo ya sabía de lo que yo iba a predicar. Entonces le dije, ¿qué dijiste? Es que no nos trajeron los chocolatitos, entonces le vamos a cortar la propina. Y le dije, exacto, por un detallito tan pequeño, porque eso fue un detallito tan pequeño, hizo que ese pensamiento viniera y me dice, no lo vayas a usar en tu prédica, por favor. Y guess what? Hoy lo estoy usando. ¿Por qué? Porque ese pequeño detalle que para él el chocolatito era importante, hizo que dijera esa frase. Y así exactamente somos nosotros. A veces un detalle que Dios no cumpla en nuestra vida, entonces yo retrocedo en lo que Él me ha dicho, en las promesas retrocedo. Es que no lo dijiste, y lo dijiste, Señor, pero no lo diste en el tiempo que yo quería, o no me diste lo que yo quería. Y ponemos el ejemplo del chocolate. Tú no me diste el chocolate que yo quería, de menta con chocolate, sino que me mandaste un bombón. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas cosas hacemos que nuestra relación con Dios la hagamos infructuosa, que no tenga poder. Amén. Vamos, ¿me van siguiendo? Amén, amén. Entonces, cuando uno llega y dice, yo voy a orar, Señor, y empiezas a decir, bueno, Señor, empiezas a dar tus ideas, tus opiniones, y empiezas a poner las expectativas de lo que tú quieres, de tus intereses, cuáles son tus intereses, y le pones al Señor qué es lo que quieres que Él haga en tu vida, cómo quieres tú que Él lo haga en tu vida, cómo Él tiene que hacerlo en tu vida, o qué es lo que tiene que traer en tu vida. Y yo necesito tanto, Dios, para este entonces, porque si yo no lo miro, entonces sí, yo no sé, yo creo que tú estás sordo. Entonces empezamos nuestra oración así, antemano. Empezamos a orar y Señor, yo vengo ante ti, porque yo necesito ver mi finanza. Señor, yo vengo ante ti, que tú eres el que me va a sacar de este problema. Señor, es que yo vengo ante ti para que tú quites esta enfermedad. Señor, es que yo vengo ante ti porque yo necesito ver este resultado hoy, no mañana, hoy, Señor. Entonces venimos con nuestras expectativas, con nuestras ideas, con nuestras necesidades y insatisfechos que estamos o satisfechos que podemos estar. Y cuando usted sale de ese restaurante, de ese momento, de ese momento que pueda tener con el Señor,
vas y te olvidas completamente de ese mesero. Vas y te olvidas completamente de donde tú saliste, de ese momento, de ese restaurante. Te olvidas hasta que te vuelva a dar hambre y te acuerdes de dónde te sirven buena comida, donde te atendieron bien o no te atendieron bien. Vas y regresa a volver a saciarte de esa comida, a sentarte en esa mesa nuevamente con la persona importante y tratas al Señor como el mesero y tus prioridades, lo que tú quieres, pones primero. A eso es la importancia. No al que te la pueda dar, sino a tus necesidades, a lo que tú necesitas. Y es ahí una vez más donde no miramos que nuestras oraciones sean fructuosas, sino que sean infructuosas, que no dan resultado. Y tú dices, pero es que yo oro y es que yo esto y lo que... Pero ¿cómo estamos tratando? ¿Lo estamos tratando como un mesero dándole órdenes si te atendió, te dio bien las cosas, o le estás dando a él la importancia? Amén. Es en ese momento donde nos damos cuenta que nuestra oración no es eficaz. Pero, ¿por qué? Porque no cumplió el propósito de cómo llevar como vehículo nuestra oración donde estaba en una relación con el Padre. Y ese es el primer punto. Santo. Y ese es el primer punto, que nosotros podamos conversar con Dios como la persona importante. Amén. Ponte sobre tus pies. Solo